Muy buenas con todos. Mi nombre es Heliberto Ruiz. Soy docente de farmacología a nivel universitario. Y bueno, he creado este canal de YouTube con la finalidad de hacerles llegar algún material adicional a las clases que ya venimos dando por todo el Perú, y con la finalidad de poder entender esta rama de la ciencia llamada farmacología, que a veces para algunos de nosotros se torna un poco compleja. Espero que les sea útil este material y bueno, si quieren seguir recibiendo información de este canal, agradecería al terminar el video puedan en la parte inferior del video suscribirse a este canal y bueno, para poder seguir compartiendo más material y poder seguir elaborando más videos que al final les pueda ser útiles a todos ustedes. Bueno, comencemos. Eh, en esta parte, en este primer video que estoy colgando, vamos a ver algunos conceptos básicos de farmacología. Como siempre digo en las clases que dicto, normalmente, a veces cuando, por ejemplo, un profesional de la salud o un odontólogo quiere aprender farmacología, comete el error de ir directamente al tema, ¿no? Por ejemplo, ir directamente a uso de analgésicos, o directamente a uso de antibióticos, o directamente a uso de anestésicos. Y cuando empieza a leer eso, el lenguaje se torna bastante complejo y uno termina por dejar de leer sobre el tema, ¿no? Y al final se complica mucho. Otros van directamente a un vademecum y se ponen a revisar dosis, pero como siempre digo en las clases, un vademecum nos da información muy cruda, nos dice dosis, pero no nos dice cuándo usar la dosis mínima, no nos dice cuándo usar la dosis máxima, no nos dice de repente si en un paciente complejo, por ejemplo un paciente sistémico, cómo utilizar los medicamentos, ¿no? Tengo 5 analgésicos, pero ¿cuál será indicado para cada paciente, ¿no? A un diabético le podré dar cualquier analgésico, a un hipertenso cualquier analgésico, o de repente un paciente inmunosuprimido, o un paciente con hipercolesterolemia, o de repente tengo un paciente que está consumiendo propanolol, o está consumiendo metformina, o está consumiendo atorvastatina. O sea, en realidad las ciencias de la salud son bastante complejas y la farmacología obviamente es una parte muy importante de ellas. Hay que conocerla y para conocerla necesitamos primero ahondar en algunos conceptos básicos de ella. Como una primera diapositiva, tenemos que definir qué es la farmacología, ¿sí? Es la ciencia que estudia la acción y las propiedades de los fármacos en los organismos vivos. Tenemos que tener claro eso, ¿no? Cuando hablamos de organismos vivos, nos estamos refiriendo, si hablamos un veterinario de sus pacientes, por ejemplo, un perrito, un gatito, si hablamos de, bueno, un odontólogo, un médico cirujano, estamos hablando ya de pacientes, o en la parte de investigación también tenemos que tener en claro que nosotros aplicamos fármacos en animales de experimentación en estudios preclínicos para probar nuevos medicamentos, obviamente con todas las normativas que nos manda la ética, ¿no? La ética de la investigación. Por eso este concepto es bastante general. Es la ciencia que estudia la acción y las propiedades de los fármacos en organismos vivos. Principalmente en este canal vamos a ver cómo funcionan estos medicamentos, obviamente en pacientes, ¿no? Obviamente en pacientes. Podemos entonces, doctores, disgregar a la farmacología o decir que la farmacología es la ciencia que estudia los fármacos, ¿sí? De una manera general podemos decir eso, ¿no? Es la ciencia que estudia los fármacos. Ahora, ¿qué parte estudia la farmacología? Y esto de acá quiero que le presten bastante atención porque acá es donde uno empieza a volar, ¿no? Y a perderse un poco en el tema. Los fármacos estudian mecanismos de acción. Ahora, la farmacología estudia mecanismos de acción. ¿A qué me refiero con eso? A veces cuando uno quiere atender pacientes, uno dice, ¿de qué me sirve eso, doctor? Solamente quiero saber la dosis, la dosis, la dosis. Y ahí es cuando cometemos el gran error y no damos una correcta terapia farmacológica. ¿Por qué es importante saber los mecanismos de acción? Es importante, al menos de los fármacos que nosotros medicamos, según sea nuestra profesión, saber qué mecanismo de acción tiene, qué es lo que hace el fármaco en el cuerpo del paciente. Por ejemplo, cuando nosotros atendemos infecciones, hay algunos tipos de infecciones en los cuales se requiere combinar antibióticos. No pensemos que todas las infecciones se da solamente un solo antibiótico. O doy amoxicilina, fracasó, pucha, fracasó, ahora qué doy. Clindamicina, fracasó, pucha, ¿y ahora qué doy, no? En realidad, doctores, cuando nosotros hablamos de mecanismos de acción, nos enseña a poder entender cómo funcionan estos medicamentos. Por ejemplo, hay algunos tipos de infecciones, como les digo, en las cuales se tiene que asociar antibióticos. Tengo que combinar un antibiótico A con un antibiótico B. Para eso necesito conocer también cómo funcionan. Por ejemplo, yo podría combinar
amoxicilina con ampicilina? No. A pesar que son antibióticos diferentes, uno es amoxicilina, otro es ampicilina, no podría combinarlos. ¿Podría combinar amoxicilina con cefalexina? No. A pesar que son antibióticos diferentes, amoxicilina es una penicilina, cefalexina es una cefalosporina, no los podría combinar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se podría combinar amoxicilina con ampicilina o amoxicilina con cefalexina? Porque un criterio para combinar antibióticos es que ambos antibióticos tengan mecanismos de acción diferentes. Por ejemplo, amoxicilina, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibe la formación de la pared bacteriana. Cefalexina, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibe la formación de la pared bacteriana. Entonces, si ambos medicamentos tienen el mismo mecanismo de acción, muy lejos de ayudarse, lo que van a lograr es competencia. Y ustedes saben, doctores, que cuando hay competencia, uno gana y el otro pierde. Entonces, estoy dando dos antibióticos que en vez de estar colaborando entre ellos, están compitiendo. Yo no podría saber eso si no conozco los mecanismos de acción de los fármacos, ¿cierto? Entonces, es muy importante conocer esto. ¿Qué otro aspecto importante estudia la farmacología? Los usos. Y acá hay un gran problema, ¿no? Los usos. A veces damos antibióticos para cuadros meramente inflamatorios. Por ejemplo, en la rama de la odontología, nosotros tenemos pacientes con pulpitis, suficiente, pulpitis, a veces pulpitis reversible, que es lo más escandaloso, ¿no? Pulpitis reversible. En algunas otras ocasiones, pulpitis irreversible, y damos antibióticos. La pregunta es, ¿por qué damos antibióticos? No lo sé, porque en realidad el problema no pasa de una infección que se está extendiendo, sino de un cuadro inflamatorio pulpar. Entonces, no justificaría en estos casos administrar antibióticos por vía sistémica, por vía oral, por vía inyectable. A veces los pacientes, o mejor dicho, los colegas, nos dicen lo siguiente, ¿no? Doctor, le sigue doliendo a mi paciente su pieza dentaria. Y eso que ya le di el antibiótico. Pero ¿qué tiene que ver el antibiótico? El antibiótico directamente no va a lograr analgesia, ni va a lograr un efecto antiinflamatorio. Lo que nosotros necesitamos dar en casos de pulpitis, por ejemplo, meramente pulpitis, son antiinflamatorios, ¿no? Y cuando yo doy antiinflamatorios, todo mejora, porque al dar el antiinflamatorio, la inflamación de la pulpa se reduce y el anestésico local que yo voy a colocar en esa pieza dentaria, por ejemplo, va a tener una mejor eficacia, ¿sí? En algún video de repente más adelante, si es que ustedes me lo permiten, podemos hablar un poco de anestésicos locales y ver cómo la inflamación hace que los anestésicos locales no funcionen correctamente. Entonces es muy importante saber el uso. Los antibióticos, ¿para qué se utilizan? Para el tratamiento de infecciones, no para el tratamiento de la inflamación, por ejemplo. ¿Qué otra cosa estudia la farmacología? Las interacciones. Esto es muy importante cuando atendemos a pacientes polimedicados. Está más que conocido que en pacientes, por ejemplo, que son alérgicos a las penicilinas, muchos odontólogos, por ejemplo, administran eritromicina. ¿Sí? A pacientes con alergia a penicilinas damos eritromicina. Eso está muy conocido, pero hay un problema. Hay algunos fármacos que interactúan con la eritromicina. Por ejemplo, si yo tengo un paciente anticoagulado con warfarina, no está recomendado administrar eritromicina. Recordemos que los antibióticos, doctores, son un grupo de medicamentos que se dan mínimo por 5 días y puede haber terapias con antibióticos de 7, de 10 días. Entonces yo estoy administrándole un antibiótico, en este caso eritromicina al paciente, ¿y qué sucede? Que la warfarina que toma el paciente interactúa con la eritro. ¿De qué manera? Que la eritromicina hace que la warfarina aumente su efecto, produciendo mayor riesgo de sangrado. Entonces es muy importante conocer las interacciones de los fármacos. La clásica asociación que a veces los colegas odontólogos hacen, ¿no? Combinar diclofenaco con dexametasona, que funciona muy bien, pero tiene muchos problemas que seguramente en algún otro video vamos a discutir. Los efectos adversos, muy importante. Por ejemplo, un paciente que tiene gastritis, no le puedo administrar, por ejemplo, ketorolaco, que es un analgésico muy bueno, muy potente, pero que es muy gastrolesivo, ¿no? No está recomendado. Por ejemplo, a un paciente que tiene, digamos, alguna enfermedad ósea, de repente, un problema a nivel óseo, no le puedo estar administrando tetraciclinas, ¿no? Porque las tetraciclinas producen toxicidad a nivel del tejido óseo. Entonces, hay muchos efectos adversos en los cuales nosotros necesitamos conocerlos para poder saber a qué paciente le puedo dar algún medicamento y a qué otro paciente no poder darle algunos.
Ahora, conceptualicemos el término fármaco, ¿no? ¿Qué es un fármaco? Toda sustancia química utilizada para el tratamiento, curación, prevención o diagnóstico de una condición de salud no deseada. Si analizamos la palabra fármaco y analizamos paso a paso, uno por uno. A ver, primero hablemos del tratamiento. A ver, hablemos del tratamiento. ¿Qué significa tratamiento? Que los fármacos son usados para tratar enfermedades. Es correcto. Yo tengo un paciente diabético, ¿qué le damos? Metformina, glibenclamida. Tengo un paciente hipertenso, ¿qué le podemos dar? Captopril, por ejemplo. Sirve para tratar enfermedades. Tengo un paciente con un absceso dentalveolar, un cuadro infeccioso a nivel periapical, ¿qué le damos? Un antibiótico, amoxicilina. Sí, es correcto. Pero acá viene la otra palabra interesante, curación. O sea, los fármacos son sustancias químicas que no solamente se utilizan para el tratamiento, sino también para la curación. ¿Qué es la curación? Es muy diferente. Una enfermedad se puede tratar, pero no necesariamente se va a curar. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes se puede tratar. Puedo darle al paciente metformina, glibenclamida, la misma insulina, pero no la voy a curar. Y hay enfermedades que sí se pueden curar. Por ejemplo, las infecciones periapicales se pueden curar. Doy antibiótico y se cura. Entonces, hay que diferenciar tratamiento de curación. Los fármacos se utilizan para el tratamiento y también se utilizan para la curación. Y también para la prevención, o sea, para prevenir alguna condición patológica. Por ejemplo, yo voy a hacer una cirugía muy compleja a un paciente y yo sé que esa cirugía se va a inflamar demasiado. ¿Qué hago? Puedo dar profilácticamente o preventivamente un antiinflamatorio, ¿no? Antes de la cirugía para reducir la inflamación posoperatoria. Y por último, los fármacos también se utilizan para el diagnóstico. ¿A qué se refiere eso? Ustedes saben de que hay muchas pruebas que son, por ejemplo, las pruebas de hipersensibilidad, que son pruebas que se realizan, se coloca una pequeña cantidad de algún fármaco, por ejemplo, penicilinas, eh, por vía intradérmica y se ve si hay alguna reacción. Obviamente eso se está utilizando bastante en pacientes atópicos, pacientes con alguna alergia definida. Entonces, para diagnosticar una alergia, yo puedo utilizar estos fármacos también. Entonces, como vemos, doctores, los fármacos son sustancias químicas, es verdad, es un químico. Cada vez que damos un fármaco a un paciente, le estamos dando un agente químico que su hígado va a metabolizarlo, que sus riñones van a eliminarlos. Entonces, si vamos a dar un fármaco a un paciente, tenemos que dar un fármaco de la manera más responsable, porque de hecho, al dar un medicamento yo estreso al hígado, estreso al riñón. Entonces, si voy a producir ese estrés, por lo menos que valga la pena darlo responsablemente para poder tratar, curar, prevenir o diagnosticar una condición de salud no deseada. Otro punto muy importante que tenemos que estudiar ahora son las formas farmacéuticas. Ahora, eso es algo también que por lo menos en odontología a veces cuando tenemos un preparado líquido, ¿qué decimos? Jarabe. Cuando tenemos un preparado sólido, ¿qué decimos? Tabletas. Y en las recetas a veces lo colocamos así, ¿no? Tableta, jarabe, tableta, jarabe. Pero hay muchas formas farmacéuticas más. ¿Qué es una forma farmacéutica entonces? La forma farmacéutica, doctores, es una forma de preparación de algún medicamento. ¿Cómo lo han preparado? ¿No? Con el fin de poder administrar. Por ejemplo, en pacientes niños, yo podré darle una tableta de 1 gramo, por ejemplo. Tenemos paracetamol de 1 gramo, por ejemplo. Yo podría darlo, no, el paciente no podría deglutirlo. Entonces, para un paciente pediátrico, ¿qué es lo que hay? Jarabes de paracetamol, por ejemplo, ¿sí? Jarabes de paracetamol para facilitar la administración en pacientes pediátricos. Entonces, una forma farmacéutica, doctores, sería una forma de preparación. ¿Cómo se prepara el medicamento con el fin de poder administrarlo a una población o a un grupo de paciente específico? Tenemos dentro de las formas farmacéuticas las sólidas, que son, por ejemplo, las que más se usan en odontología. Tenemos cápsulas, tabletas, comprimidos y bueno, algo que no se utiliza mucho, se utiliza más en pacientes que no pueden consumir los medicamentos por vía oral porque están de repente comatosos, han perdido la conciencia, se pueden utilizar supositorios. Pero nosotros, por ejemplo, en la rama odontológica más utilizamos cápsulas, tabletas y comprimidos, ¿sí? Tenemos también preparados líquidos, que se utiliza bastante en los extremos de la vida, ¿no? Por ejemplo, en pacientes pediátricos, o también los utilizamos bastante en pacientes geriátricos, ¿no? Sí, esos pacientes también se utilizan mucho
los preparados líquidos. Por ejemplo, tenemos preparados líquidos orales, como por ejemplo los jarabes. Tenemos preparados líquidos orales también como las suspensiones, los elixires, las gotas, y ya preparados líquidos que ya son por inyección, ¿no? Por ejemplo, algunas ampollas que se puede utilizar ya por inyección. También se utiliza bastante los preparados líquidos en la rama odontológica. Tenemos los semisólidos, por ejemplo, las cremas, las pomadas, los geles, que principalmente se administran algunos medicamentos como los anestésicos tópicos, ¿no? Por ejemplo, en la carrera. Y las presentaciones gaseosas, como por ejemplo los inhaladores, que más se usa en la rama médica, ¿no? Nosotros utilizamos en odontología el óxido nitroso para producir sedación consciente. Podría ser un ejemplo de esta vía de administración. Si hablamos ya, doctores, un poco de farmacocinética, un resumen bastante claro, podemos decir que para nosotros poder entender cómo funciona un medicamento, tenemos que conocer su farmacocinética. Les doy un ejemplo. A veces cuando un paciente llega al consultorio, le está doliendo un diente. Y a veces uno dice, pucha, le está doliendo un diente. Bueno, le voy a dar ibuprofeno, por ejemplo. Y el paciente rápidamente te pregunta, doctor, ¿y en cuánto tiempo me va a pasar el dolor? Y uno, ¿cuánto tiempo le dice aproximadamente? Entre 30 a 45 minutos. La pregunta es, en 30 y 45 minutos, ¿qué es lo que le pasó al fármaco, no? Porque supuestamente, si tú le das ibuprofeno a un paciente y tú le dices que en 30 o 45 minutos, dependiendo de qué fármaco sea, le va a pasar el dolor, en el caso de un analgésico, el paciente te pregunta, ya doctor, entonces voy a esperar ese tiempo y me va a pasar. Y uno le dice, sí, te va a pasar. La pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo con el medicamento en esos 30 o 45 minutos? Bueno, primero, el medicamento ingresa, ¿sí? Está ingresando al cuerpo y está atravesando la boca, el esófago, el estómago, que les comento que es un lugar muy crítico para los fármacos, porque recordemos que el pH gástrico es muy ácido y algunos medicamentos, si se quedan mucho tiempo en el estómago, pueden inactivarse. Y luego pasa a la primera porción del intestino delgado que nosotros llamamos duodeno, ¿sí? El duodeno es la primera porción del intestino delgado. En este lugar, en este duodeno, lo que sucede es que el medicamento pasa a la sangre mediante un proceso que se llama absorción. La absorción, doctores, vendría a ser el paso del medicamento, en este caso del duodeno a la sangre. En este momento en el cual el medicamento se encuentra en la sangre, todavía no hace efecto, porque como vamos a aprender más adelante, y se los digo desde ahorita, para que un fármaco funcione, tiene que unirse a un receptor. Y en este caso el ibuprofeno o cualquier analgésico no tiene su receptor en la sangre, o sea, en la sangre no hace efecto. Si le está doliendo el diente al paciente, el receptor seguramente está en el diente, ¿sí? En este caso podría ser una enzima, por ejemplo, como la COX, que es una enzima muy conocida, la ciclooxigenasa. Entonces, lo que tiene que pasar ahora es que ese medicamento, por medio de la sangre, vaya al lugar donde va a ser el efecto. Por ejemplo, en este caso, la pieza dentaria que le duele al paciente. Ese proceso se llama distribución, que es el proceso por el cual el medicamento se distribuye o se reparte al lugar donde quiero que haga el efecto. Una vez que el medicamento ya hizo efecto, yo le digo al paciente, muy bien, ya te pasó. ¿Cuánto tiempo pasó? Entre 30 a 45 minutos. Bueno, doctores, esto es lo que sucede en ese tiempo. Ahora, hay medicamentos que se absorben más rápido y hay medicamentos de absorción lenta o absorción sostenida que obviamente se absorben de a pocos, ¿no? Se absorbe menos. Por eso puede variar el tiempo. A ver, pregunta. Una vez que el medicamento ya hizo efecto, el medicamento, como todo fármaco, tiene que eliminarse del cuerpo. No podemos acumular medicamentos. Si yo acumulo medicamentos, yo podría decir que el paciente se está intoxicando, porque los fármacos son sustancias químicas que tienen que ser depuradas del cuerpo. El primer proceso que se da para la depuración o eliminación del medicamento es un proceso que se llama metabolismo, que lo hace este órgano de acá que se llama hígado. El hígado es el principal órgano que metaboliza fármacos. Entonces, un fármaco, para poder ser eliminado fácilmente, primero tiene que metabolizarse. El hígado, al metabolizarlo, lo va a transformar al fármaco en una molécula que sea más fácil de eliminar.
Y al final, el que tiene uno de los papeles más importantes para eliminar los fármacos es precisamente los riñones, ¿no? Y los riñones eliminan el medicamento. Ahora, les hago una pregunta así general. ¿Qué pacientes son los candidatos a poder intoxicarse con fármacos o a tener toxicidad por fármacos? Pueden ser, por ejemplo, pacientes que tienen problemas en los sistemas de eliminación. Por ejemplo, pacientes con enfermedad hepática y pacientes con enfermedad renal. Es por eso que en estos pacientes de acá, pacientes que tienen enfermedad hepática y pacientes que tienen enfermedad renal, son candidatos para yo hacer un ajuste de dosis. No puedo darle la misma dosis que a un paciente sano, porque obviamente si le doy la misma dosis que a un paciente sano, el paciente, como sus mecanismos de eliminación no están muy bien, que digamos, podría generarse toxicidad. Sí, espero que eso haya quedado claro. Este es los famosos procesos ADME o LATME, que es absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. Algo que hay que entender, doctores, es que todo lo que se aprende tiene una repercusión clínica. Acá nada es, no, eso es muy del papel, ¿no? No. Todo lo que nosotros aprendemos en realidad tiene una explicación en lo que sucede en la clínica. Por ejemplo, esto que acabamos de mencionar, que pacientes se intoxican mucho con medicamentos. Pacientes adultos mayores que normalmente tienen su función hepática o su función renal deprimida. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Ahora, hace un momento yo les mencioné de que cuando uno, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene dolor, ¿cierto? Un paciente con dolor. Este paciente que tiene dolor es un paciente que yo le he dado ibuprofeno. Ahora, él va a ir a la farmacia y en la farmacia le van a vender alguna marca, ¿sí? Por decir una marca, no sé, Quitadolo, por poner una marca, ¿no? Quitadolo, o sea, su Quitadolo, imagínense que es ibuprofeno, ¿sí? Por inventar una marca, ¿sí? Es ibuprofeno. Ese Quitadolo que ha comprado en la farmacia, es una marca que he inventado ahorita, no creo que exista, pero bueno, esa marca que ahorita ha comprado tiene ibuprofeno y tiene excipientes, ¿cierto? Entonces lo colocamos acá. Al ibuprofeno lo vamos a llamar principio activo. Entonces ustedes pueden hacer un ejercicio en sus casas, coger la marca de cualquier medicamento y fijarse qué es lo que tiene, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ya colocando datos reales. ¿Cuál sería el principio activo del Panadol? Paracetamol. ¿Cuál sería, por ejemplo, el principio activo de Clindamax? Clindamicina, ¿no? Al principio activo también se le conoce como nombre genérico, que es normalmente con el nombre con el cual se tiene que hacer las recetas o las prescripciones. Entonces, todo lo que yo compro en la farmacia, todo medicamento de alguna marca, por ejemplo, tiene su principio activo y también va a tener sus excipientes. Y también tiene algo muy importante que es la tecnología farmacéutica. La tecnología farmacéutica es cómo se ha elaborado y esto es muy importante, doctores. Les comento algo. Acá en Perú, por lo menos, hay algunos preparados que los venden en las farmacias que no tiene un control muy riguroso en cuanto a la tecnología farmacéutica. Les doy el ejemplo eh, de un colega, un docente, que nos comentó lo siguiente, ¿no? De que había pacientes que tomaban los medicamentos y curiosamente el paciente iba al baño y lo excretaba y prácticamente excretaba la tableta, ¿no? Sin modificaciones. Entonces ahí tenemos problemas en la dureza. Recordemos, doctores, que para que un medicamento se absorba, tiene que triturarse en el tracto gastrointestinal. Y hay medicamentos que a veces no los fabrican con una muy buena tecnología farmacéutica y tienen una dureza exagerada. Entonces eso nunca se va a absorber. Es por eso que acá, al menos en el Perú, se está evaluando mucho qué genéricos pasan algunas pruebas de tecnología farmacéutica y cuáles no. Porque imagínense, ¿no? Que eso llega a la población, ¿no? Y obviamente no va a ser el efecto que nosotros querramos. Entonces, tenemos que un medicamento está formado por principio activo o nombre genérico, excipientes, ¿sí? Excipientes, que son los que facilitan la absorción. Esto es muy importante, doctores, también. A veces uno va a la farmacia y dice, ¿por qué este medicamento cuesta más y este medicamento cuesta menos? A veces es por la calidad de los excipientes. Si un preparado tiene mejor calidad de excipientes, va a permitir que el principio activo se absorba mejor. Y obviamente, si se absorbe mejor, ¿qué estamos diciendo? Que va a llegar mejor a la sangre y por ende va a tener un mejor efecto farmacológico. ¿Sí? Muy importante en eso.
Antes de hablar de estos procesos farmacocinéticos, me gustaría comentarles algo sobre la liberación, ¿sí? La liberación es un proceso por el cual el principio activo se separa de los excipientes. Por ejemplo, como hemos visto acá, hace un momento en la diapositiva anterior nosotros decíamos un preparado farmacéutico que tiene principio activo y excipientes, pero acá hay que tener mucho cuidado porque el principio activo está unido a los excipientes, está unido por uniones químicas, están unidos. Entonces, la liberación es un proceso que se va a dar antes de la absorción y justo se da en todo el tracto intestinal, ¿no? Ahí es donde se va a dar la liberación, que es cuando ese principio activo es separado de los excipientes. Por ejemplo, veamos acá un gráfico. Acá tenemos una tableta, un comprimido, eso entra a nuestra boca. ¿Qué es lo que sucede en nuestro tracto gastrointestinal? Como ustedes se dan cuenta, esto que he ingerido empieza a desintegrarse. ¿Qué significa desintegrarse? Que se empieza a volver en partículas más pequeñitas. Acá depende mucho la dureza, ¿no? Lo que estábamos hablando. Y una vez que se ha desintegrado, con todo el agua y las enzimas que tiene nuestro tubo digestivo, este fármaco, acá lo he puesto en un vaso, pero esto sucede en el tubo digestivo, empieza a diluirse, ¿sí? Empieza a diluirse. Ahora, esa dilución, doctores, que se da del medicamento, importa bastante, porque si un medicamento se diluye bien, ¿qué es lo que va a suceder? Más fácilmente se va a liberar el principio activo de los excipientes. Entonces, acá también entra a tallar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si hay un correcto proceso de disolución, quiere decir que el principio activo va a separarse adecuadamente de los excipientes, porque al final, doctores, para que se dé la absorción, para que el principio activo, para que ese ibuprofeno, ese paracetamol, penetre el duodeno, pase por el duodeno y se vaya a la sangre, tiene que ser una molécula pequeña. Y para que sea una molécula pequeña, tiene que estar el principio activo solo, no puede estar unido al excipiente. Y eso obviamente depende de la unión entre el principio activo y el excipiente. Acá les hago otra pregunta, doctores. Por ejemplo, si yo tengo el principio activo y tengo el excipiente, ¿sí? Tengo ambos componentes. En un preparado sólido, esas uniones, digamos que son más difíciles de romper, mientras que en un preparado líquido, esas uniones son más fáciles de romper. Por eso, doctores, es muy importante tener en cuenta eso en pacientes niños. A veces uno se pregunta, ¿por qué le doy jarabe? ¿Por qué le doy suspensiones a un niño? Por eso, porque cuando yo doy un preparado líquido, las uniones entre el principio activo y el excipiente son más fáciles de romper. Y el niño, que su sistema digestivo todavía está desarrollándose, lo puede hacer y el medicamento se va a aprovechar mejor en el duodeno y se va a absorber. Espero que se haya entendido eso, ¿no? Ese es el motivo por el cual nosotros damos preparados líquidos en niños, ¿no? Porque para el niño es más fácilmente absorbible. Si hacemos ahorita una curva o un ejemplo de curvas, miren doctores, ¿cuál llega mejor a sangre? ¿Cuál se absorbe mejor? Los preparados líquidos. Luego, ¿quiénes siguen? Los preparados sólidos. Por ejemplo, cápsulas, en primer lugar. Luego, comprimidos, por ejemplo. Y por último, podemos tener las tabletas, ¿no? Que son las que le siguen, ¿no? Entonces, doctores, digamos que según la forma farmacéutica, también podemos nosotros presumir cuál llega mejor a la sangre o cuál más fácilmente se puede absorber, ¿sí? Ahora sí, ya para terminar rápidamente los procesos de la farmacocinética, tenemos la absorción. ¿Qué es la absorción? ¿Recuerdan? Es el paso del medicamento desde donde yo lo coloco. Cuando hablábamos de vía oral, por ejemplo, era del duodeno ¿a dónde? A la sangre, ¿no? Obviamente, para hablar de absorción, tenemos que saber qué vía de administración hemos utilizado. Por ejemplo, doctores, tenemos varias vías. Tenemos la vía oral, que es la más usada en odontología. Tenemos la vía sublingual, muy utilizada, pero son pocos los preparados que vienen para vía sublingual. Tenemos la vía subcutánea, que en odontología lo usamos básicamente en algunas situaciones de emergencia. Por ejemplo, tenemos un shock anafiláctico y hay que colocar adrenalina, se puede colocar por vía subcutánea. Los médicos lo utilizan más, esta vía subcutánea, por ejemplo, para inyectar insulina, por ejemplo, se utiliza bastante para el tratamiento del control de la diabetes. Tenemos la vía intramuscular, muy usada también en odontología, ¿no? Nosotros utilizamos principalmente dos vías, vía oral y vía intramuscular. Son las principales vías de administración que usamos.
Y ya a nivel hospitalario, porque en nuestro consultorio odontológico no podemos administrar vía endovenosa, a nivel hospitalario utilizamos la vía endovenosa, ¿sí? Obviamente, cada una de las vías tiene una velocidad de absorción diferente. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué se absorbe más rápido, una vía oral o una vía sublingual? Una vía sublingual definitivamente. ¿Y cómo me doy cuenta que se absorbe más rápido? Porque el efecto terapéutico es más rápido, ¿sí? Obviamente hay algunas vías de administración que no tienen absorción, por ejemplo, la vía endovenosa, porque se coloca directamente a la sangre, no hay que absorber, simplemente se deposita en la sangre, y la vía endovenosa hace directamente el siguiente proceso, que era la distribución. Una pregunta muy interesante. ¿Qué vía de administración usamos más en odontología? Definitivamente la vía oral. Y este dato también se los quiero dejar a manera de repaso. Hay un aspecto que a veces los colegas no toman en cuenta, que son los alimentos, ¿sí? Cuando nosotros administramos fármacos por vía oral, tenemos que colocar en nuestra receta si se debe de dar junto con los alimentos o una hora antes de los alimentos, ¿sí? Porque los alimentos interfieren en algunos casos la absorción. Tenemos algunos fármacos que cuando los doy con comidas, disminuye la absorción. O sea, estos de acá hay que darlos sin alimentos. Tenemos otro grupo de fármacos que cuando los doy con comidas, la absorción no se modifica, o sea, cada lo mismo darlo con o sin comidas. Y tenemos un grupo de fármacos que cuando los doy con comidas, la absorción aumenta. Acá tenemos algunas listas de algunos medicamentos que pertenecen a cada grupo. Por ejemplo, los que están acá de naranja, tenemos eritromicina, citromicina, penicilina B, cefalexina. Estos de acá, si yo los doy con comidas, va a disminuir la absorción, por eso hay que darlos una hora antes de las comidas. Amoxicilina, clindamicina y los AINES, que son los principales antiinflamatorios y analgésicos que usamos en odontología, no se modifica. Da igual darlos con o sin alimentos, pero bueno, sugiero darlos con comidas porque al darlos con comidas sus efectos adversos de estos fármacos disminuyen, por ejemplo, la diarrea o la gastritis. Y tenemos estos que están de verde, cefaclor, cefuroxima, que son cefalosporinas, antibióticos, que se sugiere darlos con alimentos. ¿Por qué? Porque al darlos con alimentos la absorción aumenta. Entonces, ya hay que olvidarnos de eso de que todo hay que darlo con comidas o todo hay que darlo sin comidas, ¿no? Según el medicamento, nosotros podríamos evaluar cuál dar con comidas o cuál dar sin comidas. Cuando hacemos nuestros cursos de farmacología, damos listas un poco más grandes de estos medicamentos, ¿no? A veces los colegas preguntan en el momento de la clase algún fármaco y nosotros en ese momento lo clasificamos en cualquiera de estos tres grupos. La distribución, que es un proceso muy importante, ya habíamos hablado, es cómo viaja el medicamento por la sangre y termina en los tejidos. Esto es muy interesante porque cuando el fármaco está en la sangre tiene tres opciones. Primera opción, se va al lugar donde yo quiero, que se llama el sitio de acción, y acá es donde va a hacer los efectos que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero tratar el dolor de un diente a un paciente, el sitio de acción de este fármaco, ¿cuál sería? El tejido dental, ¿sí? Lugar de acción. Pero el fármaco por la sangre se puede ir también a un lugar que yo no quiero, un lugar no deseado, y cuando sucede esto es cuando pasan los efectos adversos. Los medicamentos en la sangre pueden ir a cualquier lugar, pueden ir al lugar de acción o pueden ir a un lugar no deseado. Y en este lugar no deseado precisamente es donde se dan los efectos adversos. Y por último, algunos medicamentos, no todos, se van a un lugar de almacenamiento, ¿sí? El principal lugar de almacenamiento, doctores, son las grasas. Por ejemplo, la grasa. Pacientes gorditos almacenan muchos fármacos. No es que lo almacenen por toda la vida, pero si no, el tiempo en el cual el medicamento demora en eliminarse es un tiempo mayor, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos medicamentos que son benzodiazepinas, no sé si han escuchado, al diazepam, al midazolam. A veces cuando le damos ese medicamento, un paciente gordito demora más tiempo en recuperarse porque ese medicamento se acumula en la grasa y no abandona el cuerpo de una manera tan rápida. Entonces hay que tener en cuenta que los fármacos pueden unirse a cualquiera de estos tres lugares. El otro proceso farmacocinético que tenemos es la biotransformación o metabolismo, también se le conoce así, que es lo que habíamos dicho, el principal órgano que metaboliza, habíamos dicho que era el hígado, ¿no? ¿Qué es lo que hace el hígado? Agarra el fármaco, lo transforma, ¿no? Una conversión bioquímica, lo transforma en una sustancia que se llama ya metabolito. Y este metabolito es más fácilmente eliminado, cosa que el riñón, que es uno de los principales órganos eliminadores, no se estresa tanto en eliminar dicho medicamento. Es muy importante la función del hígado. En realidad el hígado tiene muchas funciones, doctores,
Esto es solamente, esta clase es un resumen de la farmacología. Y en este resumen les digo esto, ¿no? Que el hígado tiene en realidad muchas funciones. Esta es una de las tantas funciones que tiene el hígado, ¿no? En algún momento de repente conversamos, de repente en un curso, en una clase, en una conferencia, sobre otras funciones que tiene el componente hepático. Y por último, doctores, la eliminación, ¿no? La eliminación es cuando son eliminados del cuerpo, valga la redundancia, el fármaco y sus metabolitos, son expulsados. El principal órgano eliminador es el riñón. El riñón es el principal órgano que elimina fármacos, pero no es el único. Recordemos, el hígado también puede eliminar fármacos y ahí es muy interesante, ¿no? Porque a veces nos llegan pacientes con enfermedad renal y lo correcto que es darle medicamentos que se eliminen mejor por el hígado, por la bilis. O a veces al revés, viene un paciente con enfermedad hepática y ahí nosotros decimos, ah, tiene enfermedad hepática, entonces mejor le doy un medicamento que se elimine más por el riñón. Eh, en algunos cursos que vamos a hacer, vamos a especificar qué medicamentos tienen mayor eliminación hepática, qué medicamentos tienen mayor eliminación renal. Les dejo esta información para poder también buscar, pero básicamente el criterio es así. Y también hay eliminación por otras vías. Por ejemplo, algo que yo destaco mucho y habrá oportunidad seguramente de conversarlo, doctores, es la eliminación por leche materna, ¿no? A veces nos llega una paciente que está dando de lactar y pucha, está en el periodo de la lactancia obligatoria materna que son 6 meses y nosotros tenemos que darle un antibiótico o un analgésico que yo sepa que no se elimina tanto por la leche materna para que no le haga algún daño al lactante, ¿no? Entonces, es muy importante conocer las principales rutas de eliminación de estos medicamentos. Bueno, doctores, me vuelvo a presentar, soy el doctor Eliberto Ruiz. He creado este canal con la finalidad, como les digo, de compartir resúmenes de algunos temas. Es imposible hacer una clase completa, creo que tomaría ya mucho tiempo, una clase de 2 horas, hora y media. Pero bueno, les dejo de esta primera parte, Introducción a la Farmacología, un resumen en la cual nos enseña que hay muchas cosas más para aprender, ¿no? Muchos puntos a tocar y espero contar con su apoyo. Puedan suscribirse a este canal para poder hacer más videos y poder aprender todos, ¿no? Mediante este medio virtual. Les dejo mi página de Facebook. En la página de Facebook pueden encontrar algunos eventos en los cuales estoy participando y de repente por ahí nos encontramos. Y bueno, los invito, como les digo, a poder suscribirse. En la parte inferior de este video hay un botoncito para que puedan suscribirse y eso nos va a ayudar y nos va a motivar a poder preparar más material para todos ustedes. Muchas gracias y ya nos vemos en otra oportunidad.